3 cuentos de terror en aviones, creados con inteligencia artificial. El avión fantasma. Era un día claro y tranquilo, perfecto para un vuelo de rutina en mi F-5 de la Fuerza Aérea Mexicana. El sol se reflejaba sobre el panel de instrumentos y el zumbido constante del motor era una melodía familiar para mí. Todo estaba en calma hasta que mi radar mostró una anomalía, una señal débil, parpadeante, que aparecía y desaparecía como un fantasma. Intrigado, notifiqué a la torre de control sobre el fenómeno, pero me aseguraron que el espacio aéreo estaba despejado. Decidí investigar antes de regresar a la base. Al acercarme a las coordenadas, un avión comercial emergió de entre las nubes. Era un Boeing, grande y desgastado, con el logo de una aerolínea que no reconocía. Intenté comunicarme con él, pero mi radio solo devolvía estática. Con cautela, me acerqué más. A través de las ventanillas, vi pasajeros, sus rostros pálidos, ojos muy abiertos, llenos de pánico. Un escalofrío me recorrió la espalda. Sabía que algo no estaba bien. El aire se volvió más frío a medida que me aproximaba. El olor a ozono llenó la cabina y una sensación de inquietud me invadió. Los detalles del avión eran nítidos, la pintura descascarada, las ventanillas empañadas. Cada detalle parecía contar una historia de desesperación y miedo. De repente, una voz distorsionada y fantasmal sonó en mi radio. No entendía las palabras, pero el tono era claro: urgencia y miedo. Mi corazón latía con fuerza y mi mano se aferraba al joystick, los nudillos blancos. Sabía que no podía perderlo de vista, así que intenté comunicarme con la torre de control para pedir apoyo, pero nadie respondió. Lo que sea que estuviera pasando, me había dejado incomunicado. Lo único que se me ocurrió fue corroborar que la cámara de mi casco estuviera grabando para no perder ni un solo detalle. Entonces, lo imposible sucedió. En ese instante, una tormenta se formó de la nada y nubes oscuras y amenazantes comenzaron a rodearme. El viento sacudía mi avión y la visibilidad se redujo a cero. Dependía completamente de los instrumentos para no colisionar con aquel Boeing. Estuve dentro de esas oscuras nubes tan solo por unos segundos, que me parecieron horas. Pero cuando emergí, el avión había desaparecido. Cambié de altura y velocidad para ver a dónde se pudo haber ido, pero simplemente había desaparecido. La comunicación con la torre de control se restableció y entonces pude comunicar lo que había visto. Regresé a la base todavía temblando. Todos se reunieron alrededor para ver la grabación de mi casco. No podían creer lo que veían. Efectivamente, era un vuelo comercial y a través de los cristales se alcanzaba a ver perfectamente a la tripulación en pánico. Más tarde, investigando, descubrí la historia de un avión comercial que había desaparecido en esa misma área, pero varias décadas atrás. A pesar de mi informe y la grabación, el misterio permaneció sin resolver. Pero cada vez que vuelo en esa zona, siento un vacío en el estómago, como si aquel avión y sus pasajeros aún estuvieran ahí, perdidos entre las nubes, esperando a ser encontrados y rescatados. El secreto del vuelo 616. La oscuridad del océano Atlántico estaba iluminada solo por la tenue luz de las estrellas. Volaba de España a México, en un viaje que había hecho muchas veces. Pero esta noche, algo era diferente. Una quietud inusual llenaba el avión. Los pasajeros dormían tranquilamente y la suave vibración de los motores era lo único que rompía el silencio. Miré por la ventana, buscando algo de distracción en el vasto cielo nocturno. Fue entonces cuando la vi. Una esfera metálica, suspendida en el aire, tan cerca que podía ver su superficie lisa reflejando la luz de la luna. Era hipnótica y me hizo sentir una mezcla de asombro y miedo. Antes de que pudiera llamar a alguien, la esfera emitió una luz cegadora, un zumbido agudo que llenó mis oídos, acompañado de un olor a ozono. Luego, nada. Desperté con el anuncio del piloto.
Estábamos a punto de aterrizar en la Ciudad de México. Confundido, miré mi reloj. Solo habían pasado 6 horas desde que despegamos de España. Imposible. El avión aterrizó sin problemas y aunque muchos parecían aliviados, otros estábamos aturdidos e inquietos por la evidente e imposible variación del tiempo en el vuelo. ¿Cómo podíamos haber cruzado el Atlántico en 6 horas cuando era un viaje de 12 horas? Al bajar del avión, nos llevaron hasta una zona federal en la que permanecimos casi 6 horas más, y tras una serie de preguntas interminables, al fin nos dejaron ir. Todos habíamos estado dormidos durante el vuelo, y yo no quise decir nada sobre lo que había visto allá arriba antes de perder la conciencia. Me fui directo a casa en donde me encontré con mi esposa y mis hijos. Me sentía feliz y agradecido de verlos. Los abracé por largo rato y después los llevé a cenar. Mi esposa se notaba sorprendida por esos gestos espontáneos de amor, y aunque me preguntó qué pasaba, decidí contarle la verdad a medias, diciéndole que el vuelo había sido inquietante y pensé que no volvería a verlos. Ella no quiso saber más y agradeció que estuviera sano y salvo. Las siguientes noches no me quitaba de la cabeza una sensación extraña. Algo dentro de mí me hacía sentir distinto. No enfermo ni nada por el estilo, simplemente diferente. Decidí investigar. Fui a hospitales, hice pruebas, consulté a expertos. Todos los resultados parecían normales, pero entonces una prueba de ADN reveló algo inquietante. Yo no era la misma persona que había subido al avión en España. Genéticamente era casi idéntico, pero había sutiles diferencias en mi ADN, marcas que no estaban antes. Entonces lo entendí. La esfera, la luz, el tiempo perdido. Algo había pasado allá arriba. ¿Había sido secuestrado por extraterrestres? El hombre que ahora regresaba a su vida no era el original, era un clon. Pensé en cómo le diría a mi familia, pero entonces tomé una decisión sumamente egoísta. A pesar del conocimiento de mi origen, me sentía completo, feliz. Decidí no contarle nada a nadie. El amor que sentía por ellos era real, y eso era lo único que importaba. A veces, por las noches, miro al cielo preguntándome dónde estará el otro yo, el original. Pero no siento remordimiento ni miedo. Esta es mi vida ahora, y estoy decidido a vivirla al máximo, agradeciendo cada día extraño y milagroso que me han dado, sin importar su origen misterioso. La carga maldita. La humedad de la noche se mezclaba con la tensión de la cabina de nuestro pequeño Cessna. Mi copiloto, Carlos y yo volábamos bajo, esquivando los radares del gobierno mexicano. Nuestra carga, oculta bajo lonas en la parte trasera, era el tipo de mercancía que te hacía mirar constantemente sobre tu hombro. Valiosa, pero peligrosamente ilegal. Sobrevolando la espesa selva de Chiapas, nuestro motor empezó a fallar. El ruido era ensordecedor, un clamor metálico que resonaba en el fuselaje. Intenté mantener la calma, pero el sudor frío que recorría mi frente delataba mi miedo. Carlos lo notó y me gritó que aterrizáramos ya. Yo forzaba los controles, luchando contra la gravedad y la mecánica defectuosa. Las copas de los árboles se veían como manchas verdes borrosas debajo de nosotros. El olor a combustible quemado llenó la cabina. El impacto fue brutal. Sentí como si mi cuerpo se rompiera en 1000 pedazos. El mundo giró en un torbellino de luz y oscuridad hasta que todo quedó en silencio. Desperté con el sabor metálico de la sangre en mi boca. La cabina estaba destrozada, en un laberinto de metal y cables. Carlos estaba inmóvil a mi lado con una de sus piernas atrapadas en los escombros. Grité su nombre, pero solo respondió con un gemido débil. Me arrastré fuera del avión. La selva nos rodeaba con su presencia amenazante. Los sonidos de la noche eran un coro de insectos y animales desconocidos, una sinfonía aterradora. Pasaron horas en un delirio febril. Podía sentir cómo mis heridas se infectaban y la desesperación se apoderaba de mí. Estaba a punto de desmayarme del dolor cuando escuché una voz. Un hombre apareció entre los árboles, un poblador local. Al verlo me sentí a salvo.
Si me sacaba de aquel lugar con vida, lo convertiría en el hombre más rico de su pueblo. Es más, no solo del pueblo, sino del estado entero. Se abalanzó para brindarme ayuda y yo le prometí que le daría lo que sea que deseara si nos ayudaba a salir con vida de ahí, pero que por ningún motivo le dijera a las autoridades. El hombre parecía confundido, pero al final accedió. Le dije que mi compañero aún seguía en el avión, que fuera para ayudarlo. No tardó mucho en regresar, pero esta vez con un paquete de nuestra valiosa carga entre sus manos. Algo en su mirada había cambiado. Donde antes había curiosidad, ahora solo había codicia. Sin decir una palabra, se volvió hacia el avión y empezó a arrastrar las cajas de nuestra carga. Le grité que nos ayudara y se olvidara de las cajas, que de donde yo venía había más dinero del que jamás pudiera contar, pero él me ignoró. Su decisión era clara. El cargamento valía más que nuestras propias vidas. Me dejé caer exhausto mirando al cielo estrellado, comprendiendo nuestro cruel destino. Abandonados en la selva, heridos y traicionados. El peso de nuestras decisiones nos aplastaba más que los escombros del avión. Y así, en la oscuridad de la selva de Chiapas, esperamos el final, escuchando cómo nuestras esperanzas de rescate se alejaban con cada paso del hombre que nos había encontrado, dejándonos solos con nuestras elecciones y el implacable avance de la muerte. Soy Christopher Dorder. Buenas noches.